Señor, te damos gracias por este día, por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Te damos gracias porque siendo tu palabra este tesoro tan valioso, tú has decidido entregárnoslo para tenerlo como luz a nuestro camino. Y te rogamos que el día de hoy sea eso en nosotros, sea una luz que pueda mostrar de nosotros mismos qué áreas tú quieres cambiar. Nos ponemos delante de ti, en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Hemos estudiado ya hace varias semanas, estamos en el capítulo 11 de Hebreos, estudiando algunas características de la fe, de esa fe bíblica, de esa fe que se origina no en un profundo deseo, no tengo mucha fe que voy a tener este empleo, ahora sí me va a ir bien, tengo mucha fe. No es esa fe que es un deseo, no es una energía, sino es una fe que está basada en la confianza de que Dios no miente y que lo que Dios dice, Dios lo va a hacer. Entonces es una fe que se origina, ¿dónde? En lo que Dios ha dicho, en el carácter de Dios. Y es como contexto, recuerdas que esta carta fue escrita a cristianos, judíos, que están tentados a regresar a un sistema ritual, que están tentados a regresar al judaísmo. Y a lo largo de toda esta carta hemos visto cómo el escritor está tratando de probarle a su público, digamos, los que reciben la carta, que Jesús es superior a todo eso. Y entre otras cosas es superior porque es ministro de un nuevo pacto, de un mejor pacto basado en su obra, en lo que Él hizo en la cruz, que Cristo abrió un camino vivo, nuevo, a través de su carne, a través de su sacrificio, y que por la fe en eso entramos en este nuevo pacto. Y es curioso porque en el capítulo 11 nos habla de esa fe, ya que por la fe entramos al nuevo pacto, nos empieza a describir esa fe, pero nos la describe a partir de personajes del Antiguo Testamento, como diciéndonos, este asunto de la fe no es nuevo. Este asunto de la fe ha sido siempre desde el principio. Nadie fue salvo por obras. Todos fueron justificados por fe. Y hemos estado viendo desde Abel cómo uno y otro de esos personajes han sido agradables a Dios por la fe. No solo por sus obras, sino porque las obras que hicieron venían como resultado de la fe. Y el capítulo, la porción que vamos a ver el día de hoy es todavía más espectacular porque está enfocada en Moisés. Y si tú recuerdas, Moisés está asociado siempre ¿con qué? Con la ley. Y acá el escritor nos va a mostrar cómo Moisés sí fue la persona que Dios usó para dar la ley, pero Moisés mismo caminó en fe. ¿Qué más? Y por último, vamos a ver en la porción del día de hoy cómo la fe, esta cosa tan etérea que a veces decimos, pero ¿cómo la fe? ¿Qué es la fe? Dame fe, ¿qué es? Bueno, la fe se hace claramente visible por medio de nuestras decisiones diarias. Todos los días tomamos decisiones y esas decisiones evidencian dónde está nuestra fe. De una manera sencilla, si crees que Dios tiene algo bueno que decirte el día de hoy, ¿qué es lo primero que vas a revisar? ¿El Facebook, el periódico o la palabra? Y tú dices, pero yo no lo he hecho. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tu fe entonces no está del todo puesta donde tiene que estar. No quiere decir que no seas salvo. Simplemente que tu fe misma se ha ido contaminando con un montón de cosas y has empezado a confiar en otras cosas más que en la palabra. Y vamos a ver cómo la fe nos lleva a decidir ciertas cosas y tarde o temprano esta fe va a ser probada y vas a tener que tomar decisiones como las que tomó Abraham, por lo menos en cierta medida. Dije Abraham, Moisés. Entonces vamos al versículo 23 de Hebreos 11, por favor.
Y dice, por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Esta primera porción me habla de la fe, no de Moisés, sino de los papás de Moisés. Tú conoces la historia. Faraón había decretado que todo, por temor de que el pueblo judío se multiplicase de tal manera que pudiera luego rebelarse contra el pueblo egipcio. Un poco en ese temor, lo que hace es dar este decreto que había que matar a todo niño judío nacido. Recién nacido, todo niño varón tendría que ser muerto. Y lo que me dice acá es que cuando nació, sus papás, los papás de Moisés, lo escondieron por 3 meses por fe. Eso quiere decir que no es que lo escondieron porque se les ocurrió, sino, ¿te acuerdas? La fe siempre se origina en un mandato de Dios. Dios no está a favor ni del aborto, ni de la matanza de los niños. De alguna manera ellos lo supieron y dijeron, por fe, vamos a salvar a este niño. Ahora, no solo eso. En Hechos 7:20, si quieres léelo luego en tu casa, la parte esta que dice, versículo 23, porque le vieron un niño hermoso, ¿no? Dice, ¿qué padre no ve a su hijo hermoso? ¿no? Realmente es una característica de todos. Pero en Hechos 7:20 dice que era agradable, o la misma palabra hermoso, pero a Dios, no solo a sus padres. De alguna manera, y ojo, ¿no? Moisés nació y era agradable a Dios, según Hechos 7:20, y todavía no había hecho nada. No había hecho milagros, no había partido el mar rojo, no había hecho, solo había nacido. Por gracia, Dios lo estaba amando. Y de alguna manera, los papás de Moisés entendieron que Dios había visto a Moisés hermoso y aceptaron el deseo de preservarle la vida, el deseo de Dios de rescatar a Moisés. La pregunta en cuestión sería, ¿Dios no quería rescatar a los demás? Probablemente sí. Probablemente lo que faltó fue fe en los otros padres de los otros niños que murieron. Pero este es un caso en particular en que por fe guardaron a Moisés por 3 meses. Luego de 3 meses, puedes leer todo esto en el libro de Éxodo. Después de 3 meses, deciden poner al niño en una canasta, en un Moisés, ¿no? Y echarlo al río. ¿Qué pasó ahí? ¿Les faltó fe? ¿Perdieron la fe? Yo creo que más bien estaban recordando algunas cosas de la palabra de Dios, porque en Éxodo capítulo 2 me dice que tomaron una arquilla hecha de juncos y la calafatearon. ¿A qué te recuerda? Un arca calafateada, ¿no? Entonces, algunos comentaristas piensan que de alguna manera estuvieron ellos meditando en el arca y dijeron, pues esta es la forma en la que Dios nos libró, esta es la forma en la que Dios va a librar a Moisés, y por eso lo pusieron en ese Moisés, ¿no? Y por eso ese Moisés lo pudieron echar al río, y ¿qué crees? Pues llegó flotando hasta donde estaba la hija de Faraón. Y tú conoces la historia, la hija de Faraón decide adoptarlo. Pero no solo decide adoptarlo, sino que además dice, pero pues ¿quién podrá cuidar a este muchachito? Y aparece ahí la hermana de Moisés y dice, pues yo conozco a alguien que a lo mejor puede encargarse de él. Entonces la hija de Moisés toma a Moisés y se lo da a su mamá, ¿no? Entonces la mamá de Moisés no solo lo recupera, sino que ahora además le pagan por cuidar a su hijo, ¿no? A su propio hijo. Y es lo primero que vemos en este pasaje. La fe de los papás de Moisés los llevó a tomar una decisión clara. No vamos a matar a este niño. Es una decisión clara, basada otra vez no en un sentimiento, es que voy a sentir re feo, sino basada
en lo que Dios ha establecido. Y la palabra de Dios no era aniquilar a la familia, sino multiplicar a las familias y poblar toda la tierra. Ahora vamos al versículo 24 y ahora sí nos vamos a enfocar en Moisés y vamos a estar un buen rato en versículos 24, 25 y 26. Dice, verso 24, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Aunque Moisés desde bebé fue llevado a la corte de Faraón, fue adoptado por la hija de Faraón, y según Hechos 7:22, vamos a ver en Hechos 7:22, fíjate lo que dice. Fue enseñado, Hechos 7:22, fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras. O sea, Moisés disfrutó de todo lo mejor que podía ofrecerle el reino de Egipto en aquella época. Disfrutó de la educación, disfrutó del poder, y él mismo era, dice, poderoso en palabras y en obras. No es bíblico, pero me parece que es Josefo, el historiador judío, quien narra que Moisés mismo era un gran guerrero y que había ganado varias batallas para Moisés. No lo sabemos. Lo que la Biblia nos dice es que era poderoso en palabras y en obras. Y este Moisés, que ahora está en la corte de Faraón, ya hecho grande, me dice en el versículo 24, nunca ha perdido de vista algo que es bien importante. Él es un hebreo. Viste como egipcio, probablemente vive en el palacio, come ahí, se peina, se rapa, ¿no? como egipcio, pero él sabe que no es egipcio. Tal vez su mamá misma en este tiempo que lo tuvo en casa le fue enseñando las promesas de Abraham, las promesas que Dios hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob. Incluso, no sé si recuerdas, la semana pasada veíamos cómo José no fue enterrado, sino que sus restos estaban ahí para ser en el tiempo adecuado llevados a la tierra prometida. A lo mejor Moisés mismo pasaba y veía el sarcófago o el ataúd de José y sabía que en algún momento su pueblo iba a regresar a la tierra prometida, iba a salir de Egipto. Sea como sea, cuando ya era grande, Moisés tenía algo muy claro que solo la fe puede darnos, y esto es identidad. Moisés no tomó su identidad de las circunstancias que lo rodearon, o de sus privilegios, o de sus posesiones. Moisés tomó su identidad basado en la fe en Dios. Él sabía quién era, y por eso podía rechazar y decir, yo no soy hijo de la hija de Faraón, porque él sabía bien quién era. El día de hoy vivimos en un mundo en el que la humanidad entera anda buscando identidad. Y anda buscando identidad de maneras, a veces chistosas, a veces trágicas. La pregunta, ¿quién soy? ¿O a dónde pertenezco? Es, creo, la pregunta más malamente respondida por la gente. Y tratando de encontrar esta identidad, han deshecho su vida. Y por eso, no quiero herir la susceptibilidad de nadie, pero hay toda una serie de tribus, ¿no? en la ciudad, ¿no? Que somos los tatuados, somos los de cabello largo, somos los de sin cabello, somos los de, ¿no? Y no tiene que ver con calvicie, ¿no? Y no tiene que ver con identidad en la mayor parte de los casos, para pertenecer a un grupo, para ser parte de eso. Y por eso los adolescentes, tú los ves ahí imitando ahora se puso de moda esta cosa del Ice Bucket Challenge, ¿no? Que es esto de el reto de tirarse agua fría en la cabeza. Y tienes
millones de personas que nomás están tratando de ¿por qué? Sin ninguna utilidad. No, las celebridades y todo, a lo mejor ahí tienen su asunto ahí de cooperación, pero la mayoría de la gente nomás porque está de moda. Y porque está de moda, la gente busca esa identidad y se pega a eso. Y la gente trata de encontrar su identidad en lo que sabe. Y ahí tienes los que son intelectuales, los que no, la carrera, no somos. En lo que tiene, y ahí tienes los que exhiben sus posesiones. O algunos en lo que hacen, ¿no? Los artistas, su identidad está en lo que hacen, ¿no? La música es mi identidad, yo respiro música, ¿no? Es como que... Y es obvio que suceda esto porque a la humanidad se le ha dicho que no tiene identidad, porque procede del caos, porque toda la humanidad es producto del azar. Si somos resultado del azar, de que el día de hoy somos seres humanos, pero un poquito más de temperatura, un poquito menos de temperatura, seríamos ranas o seríamos cualquier otra cosa, porque no hay propósito. La raza humana se originó así, sin ningún propósito, no hay identidad. Y como no hay identidad, estamos tratando de encontrarla porque el corazón requiere esa identidad. Nuestro espíritu clama por esta identidad. Y solo por fe podemos regresar a la verdadera identidad del ser humano. Déjame ir un paso más allá y más profundo. El día de hoy hay gente que su identidad es su conducta sexual, ¿no? Y su identidad es eso, yo soy gay, ok. Incluso si eso no fuese pecado, pero incluso si eso no fuese pecado, ¿cómo puede ser esa tu identidad? ¿Sí cachas? Pero hemos reducido nuestra identidad a todas esas cosas. Cuando nuestra identidad la encontramos en Génesis, acompáñame a Génesis, por favor. Génesis capítulo 1, verso 11 dice: Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, según su semilla, esté en él sobre la tierra, y fue así. Y tenemos a las plantas que salieron ¿de dónde? De la tierra. Es muy sencillo, de la tierra salieron las plantas. Verso 20 de Génesis 1. Dijo Dios, produzcan las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que en las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios nos dice que ¿de dónde salieron los seres acuáticos y las aves? Del agua. Y verso 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. ¿Y de dónde provienen los animales y todas las bestias de la tierra? De la tierra. Pero dice el verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, ¿cómo? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, ¿dónde está nuestra identidad? En Dios, porque fuimos hechos según su imagen, según su semejanza. Pero eso solo lo podemos entender por fe. Por fe. Y me encanta porque Moisés, por fe, puede rechazar lo que no es. Dice, hecho ya grande, rehusó, y esa es una decisión, llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó identificarse con Egipto. Fue una decisión que él tomó. Dicho sea de paso, además, la frase hecho ya grande en este contexto me muestra una cosa. Para madurar necesitas tener tu identidad firme donde tiene que estar. Por eso ves tanto chavorruco, ¿no?
gente en sus 40s, en sus 50s, con conductas y con actitudes de adolescente, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene identidad, no sabe quién es. Aquel que sabe quién es no necesita maquillar su edad, no necesita fingir quién no es, porque sabe quién es. Y sabe que aunque este cuerpo externo se va deteriorando, el interno se renueva día con día. Entonces no hay esta crisis de la mediana edad, de no, pues tengo 45, me voy a comprar una moto y voy a chamarra de cuero y voy a salir. Me recuerda mucho esta película con John Travolta y digo, es así de cómico, ¿no? Y ahora, si tú usas moto y chamarra de cuero por el frío, es otra cosa, porque el problema no está en la moto ni en la chamarra de cuero, sino en la identidad. ¿Sí cachas? Sí. Entonces, dice Moisés, hecho ya grande, cuando ya era maduro, conocía bien su identidad. Y tú y yo, cuando hemos encontrado nuestra identidad, tenemos que asumirla por fe. Y nuestra identidad es muy amplia, tan amplia que solo por fe la podemos abarcar. Déjame decirte algunas cosas de nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Somos pecadores. Si tú le dices a alguien en la calle, tú eres pecador, te va a decir no. Nosotros por fe hemos entendido que somos pecadores, pero que también somos perdonados y justificados, y que tenemos una nueva naturaleza, y que hemos sido restaurados en nuestra relación con Dios, y que Dios quiere llenarnos con su Espíritu para que caminemos en luz para su gloria. Todo eso es nuestra identidad, y solo podemos llegar a nuestra identidad por fe. Verso 25. Fíjate lo que dice. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, está hablando de Moisés, que escogió primero ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés escogió, es un acto deliberado. ¿Qué cosa escogió? No es que escoges ser maltratado. Nadie escoge eso, así como que quiero ser maltratado. No es una reacción lógica ni normal ni sana. Pero cuando la alternativa es los deleites temporales del pecado o ser maltratado, ¿qué vas a escoger? No es que estás diciendo quiero ser maltratado, sino que entre estas dos opciones no quiero los deleites temporales del pecado. Prefiero ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Y esto es muy claro. El pecado produce deleite. Si el pecado no produjera deleite, nadie pecaría. El tema es que el pecado produce deleite, produce alegría, paz, gozo, todo eso, pero temporal. Y después de eso produce muerte. Y tú lo sabes porque lo has vivido. Tú lo has vivido. De alguna manera, caminar en santidad podrías entenderlo como tomar las decisiones correctas. Caminar en la carne, tomar las decisiones equivocadas. Y aunque el pecado produce este deleite, siempre va a ser más terrible lo que produce después que la prueba que hubiera venido al rechazar el pecado. Raúl Garduño, Raulito, dice, el pecado siempre cuesta más de lo que dice la etiqueta. Y así es. Porque tú puedes decir, ok, a ver, las consecuencias de pecar en la etiqueta dicen 3 cosas. Sí, no, lo puedo pagar. Pero la realidad es que nunca cuesta lo que parece, sino siempre mucho más de lo que en principio aparentaba. Y Moisés escogió, otra vez, no es que se deleitó en el maltrato, sino que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Verso 26. Teniendo, o puedes poner más bien considerando, porque habla de un proceso mental, considerando por mayores riquezas el vituperio de Cristo
que los tesoros de los egipcios. Cuando hablamos de los tesoros de los egipcios, hablamos de tesoros en verdad. De hecho, el día de hoy los tesoros que podemos admirar son lo que queda después de los saqueadores después de cientos de miles de años. O sea, lo que el día de hoy tú y yo podemos ir a ver, aunque sea en la tele o en internet, es lo que queda después de haber sido saqueados una y otra y otra y otra vez. Y lo que queda de todos modos es increíble. Y dice que Moisés, siendo parte de la familia de la corona, estando en el palacio, adoptado por la hija del rey, teniendo acceso a todo eso, lo que me dice es que consideró, o sea, hizo su cálculo, pensó y optó por considerar mayores las riquezas del vituperio de Cristo. O sea, la burla por Cristo la consideró como mayor riqueza que las riquezas que Egipto ofrecía. Jesucristo decía que seremos bienaventurados cuando alguien nos persiga por hacer el bien. Y la verdad es que es difícil. ¿Se han burlado de ti por ser cristiano alguna vez? ¿Te han hecho bullying? Y realmente cuando le echas 2 neuronas, y dices, a ver, ¿qué daño hago siendo cristiano? Ya no tomo, ya no engaño, no miento, no llevo una vida doble, no soy hipócrita. O sea, ¿qué persona en su sano juicio diría, no quiero un cristiano a mi lado? Realmente no debería ser así. ¿Pero qué? Somos atacados, somos burlados. En esta parte del mundo, realmente en esta ciudad, no pasa de una burla, no pasa del desprecio. En otros países es mucho peor. Tiene que ver con muerte, tiene que ver con tortura. Por un simple hecho, ser cristiano. Y dice que Moisés consideró más valioso ser burlado, que se hagan la burla, ser vilipendado, ser vituperado por Cristo, que todos los tesoros de los egipcios. Y eso está bien fuerte. ¿Por qué? ¿Cómo es que Moisés pudo hacer eso? Fíjate lo que dice después. Porque tenía puesta la mira en el galardón. O sea, él no estaba viendo los tesoros de los egipcios. Él estaba viendo más allá de los tesoros de los egipcios. ¿Y cómo puedes ver más allá? Ahora sí que, ¿cómo puedes ver más allá de lo evidente? No solo con la espada del augurio, sino con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vimos en el versículo 1 de la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces Moisés no estaba viendo las cosas que se ven, como dice Pablo, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mientras que las que no se ven son eternas. Y ahí estaba su mirada en lo eterno. Cuando mi fe no está puesta en lo eterno, siempre va a ser frágil, siempre va a ser débil, siempre va a ser peligrosa. Por eso, si tú has creído en el Evangelio porque te han dicho que Dios te va a dar salud, o porque Dios te va a dar dinero, o porque Dios te va a dar fama, o prestigio, o amistad, o todas estas cosas que en sí mismas no son malas, pero si tu fe está basada en conseguir eso, todo eso te lo puede dar el mundo. El mundo te puede dar salud, el mundo te puede dar dinero, el mundo te puede dar prestigio. Todo eso te lo puede dar el mundo. ¿Qué es lo único que el mundo no puede darte como galardón? Cristo mismo. Cristo es nuestro galardón. No hay nada más. Pablo decía, estimo todo por basura, literalmente por estiércol. Todo lo estimo por basura con tal de conocer a Cristo. Ese es mi único galardón y ahí estaba la meta de Moisés. Ahora, ¿cómo es que Moisés, que está antes de Cristo, tenía la meta en Moisés? No lo sabemos. Probablemente Dios mismo
le está mostrando cuál es su labor como un tipo de Cristo, que así como Moisés es el instrumento de Dios para rescatar a Israel de Egipto, Jesús va a ser quien va a pagar el precio de nuestros pecados. Tal vez Dios le reveló todo eso, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que la palabra de Dios nos dice que Él atesoró, consideró por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Una cosa más. Sin Cristo no puedes sobrevivir. Así como, si Moisés hubiera tenido su mirada puesta en la tierra prometida, probablemente no hubiera conseguido llegar al final de la carrera. Si su mirada hubiera estado en la honra que tendría delante del pueblo, no hubiera podido terminar la carrera. Si tú y yo desviamos nuestra mirada de Cristo, vamos a perder por completo la carrera. Dice alguien por ahí, intentar las cosas sin Cristo, en tus fuerzas, te puede llevar solamente a dos cosas. Uno, fracasar miserablemente, o tener éxito aún más miserablemente. Sin Cristo es ese destino, no hay otro. Okay, fíjate lo que dice después, verso 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés dejó esto, dejó su comodidad, dejó un futuro prominente, dejó absolutamente todo, y por el contexto entendemos que a Faraón no le agradó la idea, no fue de su agrado, pero Moisés lo pudo hacer sin temor. El miedo es una de las cosas que nos paralizan. Incluso para predicar el evangelio, el miedo es lo que nos paraliza. ¿No te ha pasado eso? Es que no me animo. ¿Qué pasa si es que me rechaza? ¿Qué pasa si se enoja? ¿Qué pasa si pierdo su amistad? ¿Qué pasa? Y es un temor que creo todos lo tenemos. Pero cuando dejamos que nos paralice es porque hemos dejado de tener fe. Hemos dejado de creer en Dios. No como salvación, sino como creer que en este momento su palabra sigue siendo real. Moisés se sostuvo no viendo a Dios, pero como si lo viera. Eso es lo que dice. Se sostuvo, dice en el verso 26, como viendo al invisible. Para él era real todo lo que estaba viendo delante de Dios. Todo lo que Dios le había hablado, para él era tan visible, aunque era invisible. Otra vez, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Había hace algunos años un grupo en Cuernavaca que se llamaba Líquida. Y tenían una canción que en una de las frases decía: estoy fijando mi mirada en donde no veo nada. ¿Qué es esta imagen? Yo no veo, pero ahí está fija mi mirada, porque ahí está. Él lo ha dicho y es verdad porque Él lo ha dicho. Verso 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Requiere de fe que Dios te diga: hoy voy a traer juicio sobre el pueblo. Así que sacrifica un cordero, pinta con sangre el dintel de la puerta y permanezcan adentro. Y mientras tanto coman un cordero cocido de esta manera y de esta manera y de esta manera, y alístense porque en la mañana todo esto requería fe de entrada. El imperio egipcio llevaba años y Dios dice: hoy van a salir de aquí. Pues ¿cómo vamos a salir? Hasta ahora has enviado plagas, has enviado cosas. ¿Cómo es que hoy? Requiere fe. Requiere fe que el juicio para creer que el juicio iba a venir. Requiere fe creer que
Vas a estar protegido nada más por la sangre que está puesta en el dintel de tu puerta. Requiere fe hacer tus maletas para salir temprano. Requiere fe. La misma fe que tú y yo requerimos para creer que el juicio de Dios puede venir en cualquier momento. Y que la única manera en la que vamos a estar a salvo es por la sangre de un cordero que fue crucificado hace 2000 años. Requiere fe que así como ellos tenían sus maletas listas para salir, tú y yo vivamos de tal manera que cuando nos toque morir, solo nos quede morir. Que podamos decir, Señor, el día de hoy he hecho lo que me has pedido. Hay muchas cosas por hacer en el mundo, pero el día de hoy, si tú me llamas, estoy listo, mis maletas están preparadas. Requiere fe. Y eso es lo que Moisés hizo. Celebró la Pascua, la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Verso 29. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. La fe de Moisés, la fe del pueblo, los llevó a cruzar el mar Rojo. Déjame ponerlo de esta manera. Para cruzar el mar Rojo necesitaban también valor, ¿no? Porque que se abra el mar y te animes a meterte requiere valor, requiere fe, creer que vas a llegar al otro lado y no se te va a caer el mar encima. Requiere valor entrar. Los egipcios tuvieron valor para entrar, porque entraron. Tuvieron un gran valor, un gran coraje, pero no tuvieron fe. Entonces este asunto no queda entre dos nacionalidades, queda entre los que tienen fe y los que no. Y nuevamente, como dice el versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Déjame hacer un resumen rápidamente de las características de la fe que vemos en esta porción. Número 1, mi fe puede afectar a otros. Cada quien tiene que creer de manera personal e individual, pero mi fe puede afectar a otros, así como la fe de los papás de Moisés afectó la vida de Moisés. Si tienes hijos, tu fe no los puede hacer salvos, pero tu fe puede afectar su vida de modo que ellos en el momento adecuado puedan creer en el Dios que tú dices que es verdad, tú dices que es verdadero. Y si has vivido como si fuera verdadero, tus hijos lo van a entender. Podrán rechazarlo, pero lo van a rechazar deliberadamente sabiendo que están rechazando. Si por el contrario tu fe no está fundada sobre la roca, si tu fe no es real, tus hijos también van a tener que tomar una decisión y Dios va a extender su gracia y van a tener que tomar una decisión con justicia delante de Dios. Dios no va a ser injusto con ellos, pero simplemente estás estorbando el camino de Dios a tus hijos. Estás haciéndole las cosas más difíciles. En segundo lugar, no solo mi fe afecta a otros, sino que la fe puede regresarme a la verdadera identidad. ¿Te acuerdas? Mi identidad la encuentro en Cristo. Por eso, un cristiano no tiene que ver con cómo se viste, pero afecta la manera en la que se viste. Un cristiano no se define por las cosas que no hace, pero la fe real afecta las cosas que hago y las cosas que no hago. Porque mi identidad es Cristo, no un peinado, no una forma de caminar, no una forma de hablar, sino Cristo. Y eso va a afectar todas las áreas de mi vida. En tercer lugar, solo por fe vas a poder escoger entre los deleites temporales del pecado y cualquier otra cosa que esté al lado. Cada que tú y yo pecamos,
simplemente estamos escogiendo mal. Y eso es porque le hemos creído no a Dios, sino a Satanás o a nuestra carne. Y te digo una cosa, Satanás es mentiroso desde el principio. Si tú le crees, vas a morir. Dios es veraz desde el principio. Dios es luz. No miente. Su palabra es verdad. Si tú le crees a su palabra, vas a caminar en santidad. Pero solo por fe, creyéndole, vas a poder tomar esas decisiones. Solo la fe puede abrir nuestros ojos para que veamos cuáles son las riquezas verdaderas y cuáles son las riquezas de este mundo. Yo sé que todos hemos batallado con situaciones en las que hay algo de este mundo que puede no ser pecado, pero que quisieras, ¿no? Un mejor coche, una mejor casa, un mejor trabajo, cualquier cosa. Que no está mal en sí. Pero cuando eso empieza a gobernar mi corazón, es que mi fe se ha movido y estoy creyendo que mi gozo, mi paz, mi tesoro viene de ahí. Solo la fe, otra vez, fe no es una energía mística. Fe, creerle a Dios, simplemente me permite abrir mis ojos y decir, ok, pues no importa este cacharro, no importa este trabajo, no importa mi celular, que es de los que se marca así todavía de disco, ¿no? La gracia de Dios es suficiente. Y como vimos hace un par de semanas, cuando lo creo, lo voy a poder vivir. No es al revés, no es que tengo que vivirlo para creerlo, sino que cuando lo creo, lo voy a poder experimentar. La fe me permite tener un destino que no es este mundo. Un destino que está más allá de las fronteras de este tiempo. Y todo comienza con algo bien sencillo. Creer, porque Dios lo dice, que soy un pecador. Creer que como soy un pecador estoy desterrado de la mirada de Dios. Que no puedo presentarme delante de su gloria. Que estoy destituido de su gloria por ser pecador. Pero también creer que por el amor que Él me tuvo, no por méritos míos, simplemente por el amor que Él me tuvo, Él extendió su mano hacia mí. Tomando forma de hombre, fue a la cruz por su propia voluntad para en la cruz pagar el precio de mis pecados. Y tú tienes que estar seguro de haber creído todas estas cosas. Si crees que Él pagó por mis pecados, pero no crees que eres pecador, tu fe no está bien fundada. Somos pecadores, que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Creo que Él resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre, y creo que Él va a regresar. Si no tienes la esperanza del regreso, si no crees que Él va a venir por ti, este mundo es todo lo que te queda. Y cuando tienes todo eso, entonces comienza a decidir tu vida, todas las decisiones de tu vida. Desde dónde buscar trabajo, cambiarme de trabajo, cambiar de coche, dónde ir a comer. Es decir, todas las decisiones de mi vida van a caer en orden cuando por fe he creído las verdades fundamentales del Evangelio. Entonces, no tengas valor, ten fe. Y ten fe no es échale ganas. Ten fe es créele a Dios. Pero es que estoy en una prueba bien difícil. Ok, ten fe. Créele que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, ¿no crees que tengo que pedir que lo cambie? Pues sí, creo que puedes pedirlo. Pero mientras no lo cambie, quiere decir que esto sigue siendo lo mejor para ti. ¿Lo crees? O sea, si crees que Él te libró de tus pecados, creer esto es más fácil. Entonces, otra vez, no tengas valor, ten fe. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque aún la fe es un regalo tuyo. Nuestros ojos, si han sido abiertos, es simplemente porque tú has extendido tu mano sobre nosotros. Yo te ruego primeramente, Señor,
por aquellos que estamos aquí y que somos papás. Ayúdanos, Señor, a vivir en fe, no de una manera rara, mística, extraña, sino en fe, creyéndote día a día, obedeciéndote no como una religión, sino simplemente porque creemos que eso es lo correcto, porque te creemos a ti. Y que nuestra fe pueda simplemente ser el instrumento para que tú te reveles a nuestros hijos. Ellos tendrán que tomar una decisión en un tiempo. Señor, que nosotros no seamos un estorbo. Te ruego, Señor, por cada uno de los chicos, los jóvenes, que están luchando por encontrar una identidad, que no se hallan en ningún grupo, que no se hallan en ningún lugar. Que tu fe, tu obra, pueda devolverles la identidad real que en ti encontramos todos. Y ayúdanos, Señor, a caminar mirando lo que no se ve, las cosas eternas. Todo esto, Señor, te lo pedimos con fe, creyendo que nos escuchas, porque pedimos conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.